¿Qué tal con todos los presentes? Muy buenas noches. Quisiera saber si es que se escucha bien el audio, por favor, y si es que se puede ver la diapositiva compartida. Por favor, ¿me podrían confirmar? Buenas noches, Buenas sí, todo noches, doctor. correcto. ¿Cómo se ve? De acuerdo, muchísimas gracias. Muy buenas noches con todos los presentes. Vamos a continuar con la sesión número 3 y 4. El día de hoy vamos a terminar de hablar sobre lo que viene siendo eh, la introducción, el código, ¿no? Penal como consecuencia de esta superestructura previa que busca sistematizar las nociones y conocimientos del vasto campo del derecho penal. Para ello, pues naturalmente, de manera breve, nos hemos tenido que remontar a la escuela alemana, la cual a su vez inspira a la escuela española y que ha servido de inspiración prácticamente de copia calca, ¿no? Con la normativa penal peruana. Y es que al día de hoy, pues, la gran mayoría de normas que están incorporadas en el Código de 1991 pues son y provienen del derecho español, pues, ¿no? Hablábamos también que existe una disconformidad por parte del sector pragmático, ¿no? Con respecto de las nuevas formas de delincuencia, de punibilidad, ¿no? Para ser más específicos, hablábamos de la corrupción de funcionarios, crimen organizado. Existen nuevas formas o nuevas manifestaciones de delito. Y todo esto, pues, de alguna manera u otra, en contraste con un código de hace casi 34 años, 33 años, definitivamente, pues, genera una cierta preocupación más que fundamental y más que justificada, ¿no? Para los agentes del derecho. Naturalmente, el código penal propiamente eh, ha sufrido en ese curso de tiempo una serie de modificaciones, no solamente razón de incorporación, sino también de modificación de algunos artículos y tipos penales que, producto pues, ¿no? de las nuevas manifestaciones sociales, nuevos, nuevas formas de criminalidad también, eh, nuevo contexto sociocultural en el cual se está ejecutando o implementando este Código Penal de 1991, pues se ha visto en la necesidad de ir dinamizando sus preceptos, pues, ¿no? Hablábamos la clase pasada y comentábamos que muchas veces esa tendencia al dinamismo es un papel en contra en muchos sentidos para el derecho penal. Hablábamos del origen, de la esencia, del núcleo esta rama, de este ámbito del derecho, que es justamente la circunscripción al bien jurídico con respecto de un eje pues dogmático central, indispensable, que traducido al español, que traducido a nuestro sistema normativo, se ve reflejado en el bien jurídico como fuente creadora de lesividad y consecuentemente de investidura de protección penal, ¿no? Hablábamos de los derechos humanos, los derechos fundamentales, ese trajinar que existe en la incorporación a partir del principio de primacía de la Constitución, por el cual se han incorporado el ordenamiento jurídico a través de la Carta Magna en este caso, al ser un Estado de Derecho, cuyo concepto ya es ampliamente conocido. En ese sentido, nosotros nos vimos en la necesidad y nos vimos en eh, no sé, en la tarea de poder, de una forma u otra, hacer este paralelo si es que los bienes jurídicos efectivamente son los derechos fundamentales. Y lo que sucede es que los derechos fundamentales son diversos, los derechos fundamentales son numerosos y concertábamos que efectivamente son los derechos fundamentales, pero no son todos, sino que da la naturaleza de última ratio de intervención mínima, ¿no? De subsidiariedad del derecho penal, estos bienes jurídicos no todos van a ser incluidos dentro del Código Penal, sino que hablábamos que esta naturaleza o este estadio de indispensable, de necesario, eh, que tenían los bienes jurídicos para el derecho penal, hacía que solo los más relevantes, que solo los más importantes,
que solamente los más gravosos, cuya vulneración fuese tal que impidiese el normal desarrollo de la persona, solo esos podrían o deberían en todo caso tener la protección del derecho penal. Y hablábamos de un principio de la dogmática penal indispensable, preponderante, indubitable, y es que el derecho penal cumple una doble función. Lo decíamos ya en la sesión pasada, que el derecho penal sí, efectivamente, tal cual lo hemos venido escuchando a lo largo de las diversas cátedras universitarias, se encarga de identificar los actos, acciones y hechos anómalos, ¿no? Que contravienen a la armoniosa convivencia de la sociedad y que transgreden pues esos límites, ¿no? Que en consecuencia solo los más graves, las acciones más graves, merecían pues esta protección de estas acciones que irrumpen, ¿no? El bien jurídico de las personas. Pero no solamente eso, hablábamos también de que el derecho penal, a partir de esa doble función, no solamente de identificar, sino también de sancionar, tenemos el otro polo, que también entendemos al derecho penal como una suerte de mal necesario, toda vez que el propio derecho penal, al ser la última ratio, viene siendo la manifestación más agresiva, más violenta del jus puniendi, ¿no? A partir del principio del jus imperium del Estado. Consecuentemente, la aplicación del derecho penal, de una sanción penal más propiamente dicha, ¿no? Implicaría una consecuencia tan o más grave que el propio delito, toda vez que las consecuencias del internamiento pues son realmente terribles. Los que hemos tenido la oportunidad de pisar de pronto un penal, ya sea por el ejercicio de las labores de abogado o de pronto como actividad académica, o quizás, espero que no, Dios no quiera, por un tema familiar, personal, ¿no? Podemos evidenciar y podemos dar fe de que los penales probablemente no sean el mejor lugar en donde uno quiere estar, pues, ¿no? Naturalmente es una de las situaciones que probablemente no se la deseamos a nadie, dado el contexto, dada la forma en que se vive allí dentro de los reclusorios, pues, ¿no? Naturalmente, entonces, este derecho penal es un arma de doble filo. Por un lado, te estás defendiendo, pero por otro lado también su mala aplicación o su mal uso podría significar consecuencias tan o más funestas que el delito mismo. Entonces, a partir de esto, dada esta doble función, Juan Jacobs nos mencionaba, escuela alemana por supuesto, que no cualquier molestia a la convivencia humana importan al derecho penal. Por lo tanto, la tendencia debe ser creación de bienes jurídicos a partir de la Constitución y no desde el derecho penal para el derecho penal, como ha venido suscitándose a lo largo del 2015 en adelante, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, que es la creación de tipos penales que de una u otra forma nacen del derecho penal para el derecho penal y por el derecho penal. Y en consecuencia tenemos pues una grave vulneración y alteración eh, del orden pues o de los principios dogmáticos básicos, como lo dije en ese momento, la taxatividad, como por ejemplo el caso más concreto, probablemente sea el delito de acoso, el cual inicialmente prescribe que una persecución debe ser continua, para luego decir que no importa que no sea continua, con tal que sea una vez basta y sobra, y es suficiente. Entonces, estos principios son los que están peligrando justamente creando bienes jurídicos del derecho penal y para el derecho penal, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a terminar de explicar primero más o menos el contexto en el cual se dio este código de 1991, que es el sucesor del código Maurtua, ¿no? Hablábamos de que este era justamente un juristiqueño que fue el principal autor, creador de este código de 1965, el que antecede al de 1991, el actual, ¿no? Y que para su gestación, este código de 1991
su creación se remonta a al gobierno de Fernando Belaúnde Terry, porque es allí donde se empiezan a armar comisiones, nombrando a los principales representantes de las principales instituciones, justamente, representantes del Colegio de Abogados de Lima, representantes de la Universidad San Marcos, representante de la Pontificia Universidad Católica del Perú, representantes del Tribunal Constitucional, ¿no? Por mencionar algunos, tenemos a Peña Cabrera padre, ¿no? Ramón Arias padre, entre otros. Y pues tras años y años de preparación, debate, surgió y se creó este Código Penal de 1991, el cual trajo innovaciones bastante importantes con respecto a la aplicación de la ley penal. Se añade, por ejemplo, el principio de ubicuidad, ¿no? Aquel que dice de manera flexible que el delito puede cometerse tanto en el lugar donde se inicia la acción como en donde se produce el resultado, ¿no? También tenemos la incorporación de esta manifestación cultural, como lo es el error culturalmente condicionado, ¿no? Puesto que el Código Maurto solamente hacía distinción de error de hecho y error de derecho, ¿no? Naturalmente uno haciendo referencia a la parte fáctica, a la dimensión fáctica del delito, y el otro al tipo penal aplicable a la acción, pues, ¿no? Más allá de eso, no existía una diferenciación. Sin embargo, al día de hoy, gracias a este código de 1991, ¿no? Se trajo las nociones de error de tipo y error de prohibición, pues, ¿no? Eh, Uno es cuando la persona ignora completamente que lo que está realizando es un acto típico que es sancionado mediante la norma penal, mientras que en el otro la gente se supone realizando una acción típica que sin embargo erróneamente considera que se encuentra justificada por alguna causal atenuación, pues, ¿no? Y este error culturalmente condicionado en donde no se podría atribuir, eh, como se diría, dolo, ¿no? A la acción que la persona, que por su imposición cultural, que por su tradición y quizás su alejamiento de las normas estatales, no logra entender que su acción o no logra comprender la dimensión delictuosa de su acto. Naturalmente no le podemos atribuir dolo a una persona que está pues casándose con una menor de edad cuando toda su vida en su cultura y de repente en su etnia se ha hecho. A él no se le puede atribuir o a esa persona no se le podría atribuir de pronto el delito de seducción. Eso no podía ser de esta manera. Entonces, estas incorporaciones vienen con el código de 1991. Y este código de 1991 trae consigo también una importante añadidura dentro de la aplicación de la ley penal. Hace una distinción ahora sí sobre la aplicación espacial, es decir, lugar, temporal y personal, ¿no? Que hace referencia naturalmente a qué lugares o en qué lugares podría hacerse o podría aplicarse la norma penal dado determinados requisitos, ¿no? También la aplicación temporal. La aplicación espacial, por ejemplo, trae consigo innovaciones con respecto a delitos cometidos, por ejemplo, en tierras donde no hay legitimidad de algún estado en particular, como lo es, por ejemplo, alta mar, en naves o aeronaves de determinados estados, siempre que tengan, pues, ¿no? La bandera en cuestión. Se aplicaría la norma penal peruana. En el caso de la aplicación temporal, nosotros conocemos ampliamente que existe pues una regla en todo el derecho que es la irretroactividad de la norma y que consecuentemente un cuerpo legal o una norma o una ley es aplicable desde el día siguiente de su publicación, pues no, salvo disposición contraria, salvo disposición contraria. Aquí, por ejemplo,
sí es permisible, sí es posible que exista la retroactividad, la ultraactividad, ¿no? Siempre que constituyan la justificante de la benignidad. Dicho en otras palabras, cuando la persona que ha cometido un delito está siendo procesada o de pronto ha cometido una acción que al momento de su comisión cambia la norma, ¿no? Y durante el proceso, pues no, se incorpora pues una norma un poco más gravosa respecto de la sanción, pues se aplicaría la más beneficiosa, la menos gravosa, la menos inclemente, ¿no? Si se aplica una norma pasada a un hecho actual, hablaríamos pues de una ultraactividad, en donde una norma del pasado, un cuerpo legal del pasado, se aplica a un hecho presente, dado conflicto de tiempo, por supuesto, dado el conflicto de tiempo. Caso contrario, tenemos que se puede aplicar la norma más benigna hacia atrás, hacia el pasado, hacia un hecho pasado, ¿no? Siempre que esta norma sea, reitero, menos gravosa para el imputado. Y esto se da, como lo dije hace unos instantes, siempre que haya conflicto temporal. Ejemplo, la, la corrupción de funcionarios al día de hoy no tiene o no gozan las personas sentenciadas por este tipo de delitos de beneficios penitenciarios. Esto no siempre fue así. Esta fue una incorporación, una modificación, ¿no? Que se dio precisamente para ser más drásticos con respecto a los delitos cualificados, que en este caso es para funcionarios y servidores, pues, ¿no? A raíz de eso, la norma sufrió una modificación. No obstante, en ese trayecto, ya en ese trayecto, muchas investigaciones pendientes todavía estaban siendo tramitadas o estaban terminando de tramitarse el proceso en cuestión con la antigua norma en donde sí existían beneficios penitenciarios. Al día de hoy ya no los hay. Entonces tendríamos que ver el tema de la temporalidad. Si existe un conflicto allí, naturalmente, por más que al día de hoy la norma nos diga que no hay beneficios penitenciarios para los sentenciados por delitos de cuello blanco, ¿no? Se tendría que aplicar la más benigna, que es la anterior, que sí permitía el ejercicio de los beneficios penitenciarios, pues, ¿no? Esa es la situación aquí con la aplicación temporal. Y la aplicación personal pues hace referencia a en qué casos se puede aplicar la ley penal en razón de la persona, ¿no? Naturalmente, si se comete un hecho delictivo dentro del territorio nacional, se aplica la ley peruana al peruano o al extranjero que ha cometido el hecho ilícito. Existen casos excepcionales como la extradición, que tiene requisitos particulares, pero cuyo eje es que exista pues paralelismo entre delitos entre país y país. Lo que es considerado delito en el Perú, lo sea en Chile, lo sea en Argentina y viceversa. ¿No? Hablábamos que el derecho penal, a través de las instituciones, forma parte del control formal de las acciones. Dentro del control informal encontramos una serie de instituciones sociales, ¿no? Que no tienen el requisito o el carácter de coerción que probablemente otras instituciones sí tengan. Hablábamos de la coerción, que era la advertencia o amenaza de sanción si es que se cometiese un acto que transgreda, pues no, algún tipo de bien jurídico. En este caso encontramos dentro del control social informal a la familia, a la iglesia, ¿no? Encontramos las escuelas, en donde, por ejemplo, ¿no? Algo básico, siempre que llegamos el primer día de clase, o llegábamos, o vemos a un sobrino, a un hijo que tengamos por ahí, ¿no? Eh, Llegar al aula de clase, lo primero que le van a decir son las normas de convivencia, llegar temprano, respeto al compañero, en fin. Esto supone una línea conductual. Lo mismo pasa con el derecho penal.
solamente que con determinadas acciones. Naturalmente, no toda acción importa el derecho penal, por lo tanto, solamente los actos más graves y que transgreden los bienes jurídicos más esenciales son aquellos que van a merecer pues una sanción, pues, ¿no? Hablábamos de que en resumen el Código Penal actual tiene tres partes muy claras. El título preliminar, el cual, ¿no?, viene siendo el decálogo enumerado en números romanos, ¿no?, que incluye las bases del código en lo sucesivo. Luego tenemos la parte general, que habla específicamente sobre las instituciones y dispositivos legales que están vigentes dentro del sistema penal peruano. Y el libro de parte especial, que habla específicamente de delitos, pues, ¿no? Dentro de esto vamos a incluir a las faltas como acciones que merecen o ameritan pues una sanción, ¿no? Dentro de los principios del derecho penal, nosotros encontramos el principio de legalidad, que como bien saben, esto nos conlleva al cliché, al adagio, pues, ¿no?, de decir que nadie está obligado a hacer lo que la ley no le obliga, ni impedido de realizar lo que la ley no le prohíbe. Consecuentemente, el principio de legalidad es una manifestación del jus imperium a través del cual el Estado te dice, oye, solo lo que yo te diga es sancionable. Solo lo que esté en el código prescrito como delito es sancionable, ¿no? Principio de mínima intervención. Hablábamos de esta doble función del derecho penal, que en consecuencia su aplicación era tan o más gravosa que el propio delito. Consecuentemente debemos tener mucho cuidado de a qué casos y a qué personas se aplica el derecho penal, ¿no? En consecuencia, la intervención del derecho penal debe ser mínima. Debe ser mínima y lo menos posible. Por eso es que incluso al día de hoy el Código Procesal Penal, no le llamo nuevo porque, bueno, hablamos de una norma del 2004, 20 años ya. El Código Procesal Penal te dice, no vayas a juicio, a gritos te lo pide, no vayas a juicio. El Código Procesal Penal, a toda costa, siempre que cumplas con los requisitos específicos, te dice, oye, no apliquemos el derecho penal, no lo apliquemos. Por eso es que pone a disposición de las personas que están siendo investigadas, ¿no?, una serie de beneficios premiales, como por lo es, por ejemplo, el principio de oportunidad, el acuerdo reparatorio, tenemos la terminación anticipada, tenemos la conclusión anticipada, tenemos la transacción incluso, ¿no? Entonces, vemos que esta situación, ¿no?, de querer evitar llegar a juicio, de querer aglomerar y saturar a los juzgados con juicios que de repente podrían ser solucionables de manera previa, incluso sin llegar al derecho penal, ¿no? Pero bueno, ya dentro del proceso penal. Es justamente la esencia de este nuevo modelo procesal, que te dice, pues, oye, no llegues a juicio, no es necesario, esperemos un poco, veamos una salida alternativa. Te ofrezco estas alternativas, ¿no? Entonces, este principio de intervención mínima se ve también reflejado en normas adjetivas de esta forma, en donde decimos, en el jurista dice, espérate, si tienes otro camino, úsalo. Concordante, por supuesto, con la última ratio, pues, ¿no? Luego tenemos el principio de fragmentariedad, el cual supone un ejercicio del derecho penal por discriminar, por separar, por juzgar, sopesar de todas las acciones, cuáles son las que ameritan protección penal, cuáles son las que verdaderamente son tan nocivas
que impiden al ser humano, miembro de una sociedad, seguir subsistiendo, desarrollándose, ¿no? Entonces esta fragmentariedad, que es un principio dogmático, nos dice que el derecho penal, de la gama de acciones que tiene a disposición, coge solamente las más destructivas, las más dañinas. ¿Y en función de qué se hace este juicio? Se hace en función del delito del bien jurídico que transgrede. Se hace en función del bien jurídico que transgrede. Naturalmente, lo hemos enumerado la vez pasada, encontrábamos la vida, la integridad física, la libertad en sus múltiples manifestaciones, etc. Tenemos también el principio de subsidiariedad, que es aquel que supone que tal cual nos referimos a actos tan dañinos para la convivencia humana y para la persona, estos deben ser resueltos por órganos competentes. En este caso, y a partir del nuevo modelo procesal, ya se han definido las funciones. El Código de Procedimientos Penales, ¿no? Que también ha tenido por mucho tiempo una vigencia, que ha dado respuesta quizás, ¿no? No quizás, a muchas situaciones problemáticas que importaban al derecho penal, pero no existía un orden. Y era que investigaba la fiscalía, investigaba el juez instructor, investigaba la policía, y prácticamente era un todos contra el imputado. Esto traducido a la realidad, en Lima, por ejemplo, que ha sido la última sede en donde se ha terminado de aplicar el Código Procesal Penal, lo cual es un poco anecdótico, ¿no? Porque vemos que Lima, siendo la capital, se entendería por lógica, ¿no? Que debe ser la primera sede en la cual se debe terminar de implementar el Código Penal, Procesal Penal. Sin embargo, no fue así, porque Lima tiene tantos distritos judiciales y tenía tanta carga procesal con el antiguo código, que justamente el tránsito del antiguo modelo adjetivo al nuevo fue mucho más pesado que en provincias. Es por ello que a fines del año 2022 recién se incorporó en todo el Distrito Judicial de Lima el nuevo modelo procesal penal, a 18 años de su promulgación. A 18 años, ¿no? Se crearon incluso juzgados liquidadores, se emitió el decreto legislativo 1410, que era el que aplicaba la oralidad a partir de la creación de la audiencia de presentación de cargos y toda una cuestión, ¿no? Traducido a la realidad, esta problemática era ver que tú llegabas a la comisaría, ¿no? Llegabas a la comisaría y el policía te decía, pero pruébame que lo que está diciendo es verdad, ¿dónde están tus documentos? Y uno, pues, abogado, ¿no? Del nuevo modelo procesal, graduado probablemente muchos años después de la emisión, de la promulgación y publicación del Código del 2004, del Código Procesal 2004, decía, pero caramba, ¿por qué este hombre me está pidiendo pruebas si es que yo le debo probar al juez? En el peor de los casos, le debo dar los elementos de convicción a la fiscalía. ¿Por qué un policía me está pidiendo pruebas? ¿No? Y es que sucede que en el antiguo modelo procesal, la policía emitió un informe, pero emitió un informe dándose la licencia y la ligereza de calificar el hecho, si es que consideraba que fuese, no sé, algo que no ameritaba delito, producto de su primera y preliminar investigación, emitía pues un informe que debería ser simplemente un informe policial, pero no, ellos lo calificaban como eh, parte policial, ¿no? Muy por el contrario, si consideraban que esta investigación preliminar, si tú no le llevabas las pruebas, si lo que ellos investigaban les daba cierta convicción de que el hecho punible se pudo haber cometido, emitían un informe con la denominación de atestado policial, ¿no? Y los fiscales incluso basaban su trabajo y su investigación sobre este informe preliminar, cuando en realidad se supone que la fiscalía al día de hoy
es la titular de la acción penal. Por lo tanto, a quien corresponde calificar la acción y la subsunción en el tipo es la de la fiscalía, ¿no? Como titular de la acción penal. Y en eso ocasionó pues que la fiscalía, qué sé yo, por diversos factores. Probablemente el principal de ellos sea la carga, ¿no? Bueno, acá la policía me ha dicho que es un atestado, ok, vamos a encaminar la investigación como si el delito, pues, probablemente se haya cometido, trayendo consigo en la práctica, pues, una arbitrariedad, pues, ¿no? Esto transgredía naturalmente el principio de subsidiariedad, porque estamos hablando de que quienes están calificados, en teoría, para poder llevar, emprender un proceso penal, es la fiscalía, que puede valerse de instituciones, ¿no? De apoyo, como lo es la comisaría, es otra cosa muy distinta, ¿no? Claro que existen pues algunos vestigios de esta práctica, ¿no? Y bueno, si nos queremos poner un poquito más crudos, ¿no? La policía incluso se tomaba atribuciones de reprimenda sobre las personas. Tuve un proceso en donde un cliente, realmente esto va a sonar un cliché, pero lo fue, estuvo en el momento y lugar equivocado. Sucede que tomó una carrera de unas personas que venían con dirección a la Plaza San Martín, pero lo que él no sabía es que estas personas pues estaban huyendo de la escena del crimen, ¿no? Entonces se suben al taxi, le piden la carrera, los lleva hasta el lugar, el señor termina su ruta porque trabajaba toda la madrugada, se va a su casa, al mediodía lo despiertan y resulta que era la policía. ¿Qué pasó? No, señor, usted está detenido preliminarmente por ser pues cómplice de una tentativa de robo. Perdón, de un robo. ¿Qué pasaba? Que habían descargado las cámaras de la Plaza San Martín y veían cómo las personas se subían al carro y pues lo tomaron como complicidad. Llega pues la policía, lo lleva, lo detienen y la policía pues lo trató como un trapo al señor, por decirlo menos. Lo maltrató, lo insultó, lo golpeó, acepta tu culpa, le golpeaban el pecho, hasta que llegó el abogado, pues no, en esta oportunidad yo. Un poco que se controlaron. Dimos la declaración, todo. Estuvo todo el plazo detenido, porque esto era una situación de banda criminal, ¿no? Se extendió el plazo de detención. Sin embargo, gracias a Dios, pues para el señor ya no siguieron los cargos. Pero voy al tema que la policía, al gozar pues de excesivas facultades, producto de la práctica y la constante aplicación ¿no? de las artes, de las prescripciones que existían en el antiguo Código de Procedimientos Penales, se tomaba este tipo de atribuciones. Atribuciones que, a la larga y en el extremo, se prestaban a estas arbitrariedades, se prestaban eh, a estos abusos, ¿no? Y para cereza del pastel, les puedo comentar, ya que estoy contando esta situación, eh, mi cliente me dice, oye, este señor participó en el operativo Chavín de Huántar. ¿Cómo sabes? Lo que pasa es que en aquel entonces mi mamá daba menú y yo les repartía la comida a estos señores cuando estuvieron pues en todo este operativo, haciendo pues el forado y en fin. Ah, tú lo conoces, sí. Él conoce a mi mamá. Ya lo estaban soltando. Jefe, usted no me ha reconocido, yo soy hijo de tal. ¿Qué tú eres? Le dijo. Ya, me hubieras dicho, muchacho, hasta te he golpeado. O sea que tienes que ser conocido para que te traten como gente, imagínense. Bueno, situaciones que se dan en la práctica y en el recorrer y el trajinar de la profesión. Por eso,
la subsidiariedad es un principio importante. Vemos que hay una norma, un principio dogmático de carácter sustantivo, si se quiere teórico, ¿no? Pero que justamente la dogmática penal año tras año se ha encargado de destapar, ¿no? Desnudar esta leyenda urbana, este tapujo, este prejuicio. Y es que la dogmática no debe descansar solamente en el aspecto teórico, sino que debe estar a la vanguardia y en consonancia constante con la aplicación de la norma. Debe estar fundamentada en la práctica. No debe quedarse solamente en la ciencia especulativa de decir, ok, hecho, valor y norma, hecho típico, identificación de sujeto, acción típica y sanción. No, sino que debe hallar fundamento en la práctica. Y eso es algo de lo que se ha encargado la dogmática año tras año y en los últimos tiempos de delimitar. Por eso es la importancia de este principio dogmático, sustantivo, pero que nos sirve, ¿no? Nos sirve para el proceso penal en cuanto a su aplicación. Por supuesto que si existe algún abuso de esta naturaleza, tenemos pues la tutela de derechos, pues, ¿no? Como, como mecanismo residual de este nuevo modelo procesal penal. Probablemente lo verán más adelante las sesiones que competen pues al módulo correspondiente, ¿no? Pero ese es el principio de subsidiariedad. El principio de culpabilidad, ya hablábamos al respecto, particularmente yo preferiría que la denominación de este principio no fuese culpabilidad, sino responsabilidad penal. La respuesta o la definición es muy simple. La culpa carece de intención, ¿no? Mientras que la responsabilidad es un acto perfectamente gestado, concertado, pensado y ejecutado con total intención, pues, ¿no? La proporcionalidad. La proporcionalidad supone, como lo habíamos comentado brevemente la vez pasada, que si bien es cierto existe una forma escalonada, ¿no? De prescribir las sanciones a los bienes jurídicos en razón de la importancia de estos, pues naturalmente, mientras más grave, perdón, mientras más indispensable sea el bien jurídico para la persona, conlleva una sanción más grande. Probablemente muchos de ustedes tengan sus reparos con respecto del análisis económico del derecho. No obstante, existen pues posturas de esta tesis podrían sonar interesantes, que podrían sonar interesantes. Por ahí de pronto, socialmente las personas, ¿no? En el clamor popular y en fin, podrían decir que la solución en la, estaría pues en la prescripción de normas mucho más severas, ¿no? Sanciones más severas para los delitos. Sin embargo, pues debemos pensar que justamente esta prelación existe por algo. Y si nosotros le vamos a dar la misma pena a diversos delitos, estaríamos cometiendo pues un error, particularmente pienso eso. Porque, por ejemplo, se ha escuchado por mucho tiempo pena de muerte para los asesinos, pena de muerte para los violadores, en fin. Pero justamente este orden existe precisamente porque existen bienes jurídicos más importantes que otros, que tienen una connotación mucho más relevante que otros. Y si por ahí de pronto nosotros sancionamos dos tipos penales, ¿no? De la misma manera, estamos de una manera u otra incentivando la comisión de un nuevo delito, a la comisión de un nuevo delito. Y es que el derecho penal, reitero, principio dogmático, doctrina, ¿no? No cualquier molestia de la convivencia humana importan al derecho penal.
En el 2016 hubo un caso muy interesante en Chepén, en donde acusaron de violación sexual, perdón, de tocamientos indebidos. No, no, de violación sexual, sí. A un padre, supuestamente en agravio de su hija, pues de menos de un año. La gente ya lo había buscado para tirarle piedras a su casa y en fin. Y al final resultó que la niña, pues, al margen de la tierna edad a la cual se encontraba, pues había sufrido de una infección, ¿no? Eso fue lo que determinaron las pericias luego. Pero créanme que a este señor ya se le estigmatizó, se le persiguió, se le ofendió, se le insultó. Justamente el principio de subsidiariedad te dice que solamente los órganos competentes pueden calificar o pueden hacerse cargo de este tipo de situaciones, ¿no? A través de un proceso, de un debido proceso. Y esta es la intención justamente de la dogmática, a través de estos principios, pues, ¿no? Muy bien, vamos ahora a hablar sobre la teoría del delito, que es la sesión 4, la que nos compete el día de hoy, que seguramente, reitero, es un tema que ya lo hemos tratado en las aulas universitarias. Vamos a tratar de refrescar la memoria y un poco de ejemplificar con con algunas situaciones o de pronto anécdotas, ¿no? Esta, este tema que es sencillo, es muy constante, al menos a los que nos dedicamos al litigio, de pronto a los que trabajan en fiscalía, pues seguramente hay muchas cosas que se caen de maduro con este tema, ¿no? Muy bien, quisiera saber, antes de comenzar con este segundo bloque, si es que existe alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, quizás para poder hacer pues una pequeña charla previo a esto. O de repente queremos descansar un poco, de un breve receso de 5 minutos, no estaría mal. A ver, los escucho. Bien, correcto, avanzamos entonces, si no existe ninguna objeción. Quisiera saber si se puede ver la diapositiva y si se escucha bien el audio, por favor. Sí, doctor, todo bien, todo bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, empezamos entonces. Empezamos entonces. La teoría del delito. Como lo dije al inicio, lo hemos visto en las aulas universitarias. Es un tema que probablemente necesite solamente un refrescamiento de memoria, ¿no? Porque todos, de una manera u otra, lo conocemos. La teoría del delito no es otra cosa que aquella definición general aplicable a todos los delitos. Justamente la teoría del delito es aquella manifestación a modo de común denominador que tienen todos los delitos. Es decir, que independientemente del bien jurídico que haya atacado la acción, ¿ya? El delito tiene que cumplir con ciertos estándares para ser considerado como tal. De esta manera, nosotros vamos a poder analizar cuando la conducta debe ser considerada delito. Y es que justamente estos 4 ítems, estos 4 parámetros, son aquellos los que nos va a permitir, esos 3 parámetros nos va a permitir entender qué acción puede ser considerada delito o no, independientemente del tipo de acción, independientemente del tipo vulnerado, independientemente del bien jurídico lesionado. En buena cuenta, es algo que se aplica a todos los tipos penales, ¿no? Habiendo delimitado esto como un preámbulo, empezamos. Entonces, la teoría del delito es más que importante porque nos permite la garantía, ¿no? Y brindar esa seguridad jurídica que se necesita para poder calificar un hecho y una acción.
¿no? Eso para empezar. La teoría del delito entonces supone una herramienta al día de hoy más que útil, que propone cuatro premisas indispensables, obligatorias, lo que haría que ante la ausencia de una de estas nos haría inferir que no hay delito. Si existe ausencia de alguna de estas cuatro premisas, no hay delito. Reitero, independientemente de si murió alguien, si se golpeó a alguien, si es que hubo una violación sexual, independientemente de eso. La teoría del delito nos permite colegir de qué forma se puede, ¿no?, atribuir la comisión de un delito a una persona. Como primer requisito tenemos la acción u omisión, ¿no? La acción, naturalmente, es un comportamiento físico, positivo, objetivo, material, palpable y contrastable en el mundo físico. Me, a diferencia de la omisión, que es la ausencia de acción, ¿no? Cuando existe de pronto, pues, un deber de actuar. La tipicidad. La tipicidad es básicamente la inclusión dentro de una norma vigente, actual, ¿no?, de los hechos acontecidos. Consecuentemente, la realización de un acto, de un hecho, de una acción en particular, debe estar contenida en algún tipo legal del Código Penal para que sea considerado o para que pudiera ser considerado delito, porque entendemos que faltan otros dos requisitos, pues, ¿no? La tipicidad también es una manifestación del principio de legalidad, porque entendemos que si es que se hace o comete una acción que no está tipificada como el delito al momento de su comisión, pues no hay tipicidad. Por lo tanto, también es una forma de prescribir acciones punibles, conductas punibles. De esta manera nosotros evitamos la arbitrariedad de transgredir, ¿no?, la presunción de inocencia. Por ejemplo, si el hecho no está considerado como delito o no está prescrito como tal, pues no podríamos hablar, pues, de tipicidad. La antijuricidad supone que esta conducta, además de típica, debe ser contraria a la norma. Debe haber transgredido una obligación de no hacer, porque la gran mayoría de delitos, por su nomenclatura, por su semántica, nos dice el que roba, o el que penetra, o el que mata, ¿no? Si nosotros transgredimos eso, contravenimos esa prohibición, esa manifestación de coerción, ¿no?, pues estamos ante un supuesto de antijuricidad. Claro que existen, pues, causales de justificación, ¿no?, como lo es, por ejemplo, la legítima defensa, el estado de necesidad, de pronto el cumplimiento de un deber, ¿no?, que harían, pues, que el hecho, por más que sea típico, no calificaría como antijurídico. No calificaría como antijurídico. Y finalmente tenemos el requisito de la culpabilidad, que particularmente yo preferiría que se le denomine responsabilidad, porque como lo dije al inicio, eh, la responsabilidad y la culpabilidad son dos figuras totalmente diferentes. Bueno, no totalmente, pero a una le falta lo que la otra sí tiene, que es justamente la voluntad y el conocimiento, llámese dolo. Porque la culpabilidad, pues, puede ser la ausencia de uno de estos, ¿no? Existen los delitos culposos, por ejemplo, que no conllevan la misma sanción que una acción que sí tiene el dolo completamente configurado en sus dos dimensiones. Porque al día de hoy el dolo, y eso es hartamente conocido, tiene el carácter de voluntariedad
carácter volitivo, y tiene también en sí incluido e incorporado el carácter de conocimiento. Conocimiento del carácter delictuoso de la acción que está realizando, ¿no? Porque de esta manera nosotros eliminamos cualquier posibilidad de error que ya hemos mencionado al inicio de la presente sesión. Error de prohibición, ¿no? Error de tipo y el error culturalmente condicionado. Este conocimiento y la demostración en un proceso del conocimiento del carácter delictuoso del hecho haría que desvirtuemos la figura del error. Y claro que esto debe estar debidamente acreditado, pues ¿no? De ahí el reto para los fiscales. De ahí el reto para los fiscales. Ahora bien, existen requisitos en algunos delitos que hacen que por más que exista dolo, ¿no? Culpa y probablemente en apariencia se cumpla con todos los requisitos de la teoría del delito, que hacen pues que el delito no se cometa. Y no se cometa, ¿por qué? Porque nuevamente nos remontamos a la dogmática. Cuando hablábamos de que la dogmática prescribía que el derecho penal no tiene por qué proteger al negligente ni al ignorante. Más bien dicho, porque así sonará un poco fuerte, pero el derecho penal no tiene por qué proteger al negligente ni al estúpido. ¿Qué quiere decir esto? Si yo mañana llego y le digo a cualquiera de ustedes, oye, te vendo el local central de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, o te vendo el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y tú eres una persona que tiene los medios y me lo paga, podríamos hablar de que se cometería, no sé, algún tipo de delito, estafa, por ejemplo. No, no se cometería la estafa, ¿por qué? Porque ya jurisprudencialmente se ha establecido eh, cuáles son las circunstancias en las cuales se tiene que circunscribir este supuesto. Y habla de la vencibilidad de la acción. Por ejemplo, si tú quisieras comprar algo, al margen de si es un contrato notariado, un contrato privado, en fin, la vencibilidad de la situación es muy simple. Cuando la información vertida en el hecho puede ser fácilmente vencida, comprobada, ¿no? Por el sujeto pasivo, no se comete la estafa, por ejemplo. ¿Por qué? Si en caso yo quisiera venderte alguna propiedad, dado que la información está al alcance de todos, del público, lo que tendría que hacer el sujeto pasivo es simplemente ir a registros públicos y cotejar si efectivamente yo soy propietario. Es decir, que la información no dependía de mí. La información no solamente estaba en mis posibilidades, sino también que estaba en las posibilidades del sujeto pasivo. En consecuencia, esta negligencia, este acto irresponsable, haría que no se cometa el delito de estafa. Y así como este, tenemos varias figuras que gracias a la jurisprudencia, en la que sí es vinculante, me refiero a los recursos de nulidad y a las casaciones, han empezado a determinar en la misma práctica de este Código Penal de 1991, pues, ¿no? Por ejemplo, se ha hecho muy común escuchar de pronto en audiencias, ¿no? O de repente en medios de prensa, que tal o cual persona ha actuado con alevosía y ventaja, ¿no? Haciendo referencia a una acción bastante cruel. Pero la alevosía y la ventaja ya ha sido determinada por la Corte Suprema. ¿Y qué nos dice la Corte Suprema? De pronto ahorita no tengo el precedente, se los voy a compartir también en el material. Nos define a la alevosía cuando el autor elimina toda capacidad de rechazo del daño por parte del sujeto pasivo. Ejemplo, hay un homicidio por alevosía cuando yo, antes de matar a una persona, le, le corto los miembros para que no pueda defenderse y seguirlo torturando. Esa es alevosía.
Cuando elimino yo toda capacidad de defensa, de rechazo por parte del sujeto pasivo, ¿no? En relación a la acción que estoy realizando. Eso es alevosía. Entonces existen pues situaciones excepcionales en donde por más que de pronto existiese, ¿no? En apariencia la justificación de estas cuatro premisas de la teoría del delito, pero que a partir del pragmatismo, la aplicación, ¿no? De estos tipos penales, del proceso, existen pues circunstancias que pueden exculpar a una persona muchas veces. Muchas veces. Por ejemplo, el tema de la apropiación ilícita. Muchas personas, al día de hoy, incluso en la práctica, no logran diferenciar un hurto de una apropiación ilícita. En el caso de la apropiación ilícita, el agraviado, pues, brinda de voluntad propia y con una intención determinada, con un fin determinado, un bien. Y luego esta persona no se lo devuelve o no lo utiliza el bien para el objeto por el cual fue entregado. Es la apropiación ilícita. Nada más. Esa es la gran diferencia. Ahora bien, sé que quizás por ahí estamos abordando temas que se caen de maduros, pero naturalmente el sujeto activo es aquella persona que comete el hecho típico, la acción típica, ¿no? Y mientras que el sujeto pasivo es justamente la persona, pues, sobre la cual recae esta acción. Sin embargo, existe una doble dimensión acá, porque podríamos hablar, ¿no? De un sujeto pasivo de la acción y un sujeto pasivo del delito. Y esto es algo que muchas veces, dentro del proceso no se termina de esclarecer. Pero gracias a este nuevo modelo procesal tenemos la constitución del actor civil, la cual es permisible desde el momento de la formalización, ¿no? de la investigación preparatoria. Y es que aquella persona que se sienta vulnerado, transgredido en su economía, puede incoar esta figura por cuanto ha sufrido perjuicio económico, perjuicio patrimonial. Ejemplo, digamos que, a ver, por decir, el joven Russell Chile, ¿ya? Él recibe un encargo por parte de su pareja. Recibe un encargo de parte de su pareja para pagar una cuota mensual de un crédito hipotecario. Y él lleva pues el dinero en efectivo, lo carga en efectivo. Y cuando ya está por llegar al banco, le roban, lo golpean, lo dejan pues maltrecho y le quitan sus pertenencias. Entre ellas pues también la billetera que contenía, digamos que una cuota generosa, significativa de 3.000 soles. Ahora, el préstamo no era suyo, el crédito no era suyo, era de su pareja. La titular del crédito era su pareja y la dueña del dinero era su pareja. Entonces, Russell Chile recibió la acción típica, recibió los estragos de la acción típica, que es el despojo, pues, no de las pertenencias con violencia. Pero, sin embargo, el delito alcanzó, sobrepasó, más bien dicho, los límites de esta simple acción. Y es que el perjuicio económico no fue para Russell, sino que fue para su pareja. Consecuentemente, la persona agraviada también es su pareja. En consecuencia, el sujeto pasivo de la acción viene siendo el señor Russell Chire, mientras que el sujeto pasivo del delito, porque finalmente el bien jurídico protegido a través de este tipo penal es el patrimonio, quien se vio menoscabada en su patrimonio, viene siendo su pareja. Y esta persona podría constituirse en autor civil, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos la clasificación de los delitos. Básicamente lo he querido dividir
de manera simple y didáctica en 4 divisiones. Por intencionalidad, que tenemos pues los delitos dolosos y culposos. Dolosos porque se realizan evidentemente con conocimiento y con intención. Ya hablamos de la connotación de conocimiento, ¿no? Del carácter delictuoso del hecho. Mientras que los delitos culposos, en su diversa forma la culpa, se pueden desarrollar o se pueden realizar sin la intención de causar un resultado específico o con negligencia o imprudencia, pues, ¿no? Por la acción, existen delitos de omisión y delitos de comisión o de acción. Ya los hemos visto. Delitos por la duración, aquellos que con el solo acto, se comete el delito. Y aquellos que son de carácter permanente, cuya consumación pues se prolonga en el tiempo, que necesariamente pues en el caso de la coacción y el secuestro encontramos ahí un ejemplo muy claro. Si una persona es retenida en su transitar por un breve tiempo, pues no se configuraría el delito de secuestro, por ejemplo. Y finalmente, tenemos una clasificación en razón de la afectación de bienes jurídicos. Simples y complejos, simples porque se afecta un solo bien jurídico y complejos porque se afectan varios bienes jurídicos. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, situaciones como el concurso real y el concurso ideal de delitos. El concurso ideal de delitos es cuando se comete violaciones o transgresiones a varias figuras legales a partir de una sola acción, porque se tiene en mente realizar una sola acción. Mientras que el concurso real de delitos viene siendo pues la comisión de varias acciones típicas y la transgresión de varias figuras delictuosas, pues, ¿no? Vamos a hablar ahora, ya para ir terminando, del iter criminis. Este tema es bastante interesante e importante, incluso a un nivel procesal. ¿Por qué? Porque al día de hoy, gracias al Código del 2004, el Código Procesal 2004, de conformidad con el artículo 350.1.b, ¿no? Tenemos que podemos nosotros formular observaciones formales a la acusación. ¿Y en qué consisten estas observaciones formales? Pues básicamente es realizar un estudio de la acusación, ¿no? Para ver si cumple con los estándares mínimos de detalle que exige, pues, justamente el iter criminis. Porque el iter criminis, ¿no? Por su traducción etimológica, pues es el camino del delito, pero también al igual que la teoría del delito prescribe, ¿no? Un tránsito, un camino, un trajinar que necesariamente deben cumplir todos los delitos para ser considerados como tal. Por lo tanto, tanto la teoría del delito como el iter criminis son dos instituciones fundamentales, son pilares del derecho penal, de la dogmática penal y del derecho penal a un nivel sustantivo, por supuesto. Porque si ustedes han tenido la oportunidad de ver, ¿no? Algunas acusaciones, pues muchas de ellas adolecen de justamente esto, ¿no? La descripción pormenorizada de lo que es el iter criminis. Por ejemplo, hace poco recibí un proceso de obtención de crédito fraudulento por falsificación de documento. Y dentro de los hechos precedentes, en lugar, la Fiscalía, de prescribir la fase interna, quizá los actos preparatorios, ¿no? Me ponía un concepto de lo que es la SBS. Me ponía el concepto o me relataba cuál era la función de la SBS. Me sustentaba que era la SBS.
¿Esta información importa al iter criminis? ¿Importa como hecho precedente? Esa es la pregunta competente aquí. Realmente no. Realmente no. Entonces, ¿qué realmente importa con el iter criminis y que incluso lo podemos ver reivindicado en en los diversos plenarios, en las diversas casaciones, recursos de nulidad? El más famoso de ellos es el recurso de nulidad 956-2011 de Ucayali, el cual te dice pues que no basta, y esto, miren, del 2011 al 2024, 13 años de vigencia, es vital para cualquier observación formal, ¿no? La existencia pues no de un mínimo de detalle. Nos dice que no basta con prescribir o enumerar o enunciar el rótulo de hechos precedentes, concomitantes y posteriores, sino que esta acusación debe contener un mínimo de detalle para poder nosotros, ¿no?, defendernos. ¿Cómo nos vamos a defender si no sabemos de qué defendernos? Entonces las interrogantes aquí a realizarse son: ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Y cuándo pasó el hecho? Todo esto debidamente pues subsumido y concertado con el concepto y las nociones de las fases del iter criminis. Fase interna, fase externa. Difícilmente encontramos eso en una acusación. Y si no lo encontramos en una acusación, vamos de inmediato al iter criminis. Vamos de inmediato al recurso de nulidad 956-2011 de Ucayali. Vamos de inmediato al principio y a la teoría de la imputación necesaria, como ejercicio, ¿no?, del principio de proporcionalidad. Entonces, el iter criminis tiene una fase interna y una fase externa. La fase interna tiene dentro de sí la ideación, deliberación y determinación. La ideación es: quiero cometer un delito, ¿cuál será? Lo decido. Deliberación, ¿cómo? ¿Cómo puedo cometer este delito? ¿Cuáles son los escenarios? ¿De qué forma? ¿No? Y la determinación es cuando yo finalmente me decido, me determino, valga la redundancia, por uno de los caminos que he evaluado en la deliberación. Todo esto pasa dentro de la esfera personal de la persona, valga la redundancia, dentro de la esfera interna, dentro del fuero volitivo. Esto no son acciones. Naturalmente, ninguno de los supuestos de la fase interna son punibles. Y esto no hace falta ni que explicarlo. Luego tenemos la fase externa, que naturalmente conlleva a la realización de actos, acciones, situaciones en la práctica materializables, ¿no?, y que pueden ser percibidos por nosotros. Aquí tenemos los actos preparatorios, que es cuando el sujeto activo, y si es que los hubiese, los cómplices, ¿no?, se proveen de las herramientas, utensilios y enseres necesarios para poder realizar el delito. Ejecución es cuando finalmente echo a andar mi plan, ¿no? Cuando echo a andar mi plan. Cuando empiezo a hacer todas las acciones necesarias con los utensilios previamente conseguidos para realizar el delito. Entre la ejecución y la consumación tenemos a la tentativa, que es cuando los resultados previstos no son los que se pensaban inicialmente. Y luego tenemos pues la consumación, que es cuando finalmente se ha logrado cometer el delito. Pero ahí no termina todo, sino que un último escalón, peldaño de la fase externa, es el agotamiento.
Porque la consumación es cuando ya cometimos el delito, pero el agotamiento es cuando obtenemos el objetivo final por el cual cometimos el delito. Por ejemplo, mato a mi expareja porque estaba con otra persona, la maté, pero finalmente ya sacié mis ganas de vengarme. Ese es mi objetivo final. Ok, genero toda una artimaña, creo todo un escenario ficticio para realizar una estafa, para que finalmente haya desprendimiento patrimonial. Ya, se configuró la estafa, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo? Que yo tenga en mi poder el dinero para un fin ilícito, consumación y agotamiento propiamente. Ese es el iter criminis. Ese es el iter criminis, señores asistentes. Ahora, naturalmente, existen otros criterios que convergen también dentro del iter criminis. Tal cual, como lo dije al inicio de este último tema, que era el principio de imputación necesaria, que lo hemos materializado en diversos recursos de nulidad, diversas casaciones, precedentes vinculantes, ¿no? Una vez, me acuerdo que acusaron a un patrocinado por tocamientos indebidos, y en la descripción de los hechos precedentes, en fin, mencionaba, ¿no?, los hechos atribuidos un viernes de julio y un viernes de agosto. Yo en la audiencia de observaciones formales naturalmente le dije al juez, señor juez, la presente acusación adolece de las observaciones formales debido a que el señor fiscal, a partir de los principios de imputación necesaria, no ha logrado prescribir con exactitud qué día realizaron los hechos. Nos menciona, en cambio, un viernes de julio y un viernes de agosto, siendo que julio y agosto tienen varios viernes. No sabríamos determinar, o el fiscal no ha podido determinar, cuál de ellos fue. Y ante un eventual juicio, ¿cómo nos defendemos? Si no me dice cuándo. ¿Cuándo sucedió? Si él no me dice cuándo sucedió, ¿yo cómo puedo presentar una prueba que pueda desvirtuar su acusación? Consecuentemente está transgrediendo el principio de defensa. Y bueno, el fiscal, pues no, muy probablemente, muy entendido, ¿no? Recuerdo que esto fue hace aproximadamente unos 4 o 5 años, ¿no? 25 años yo, empezando a litigar. Me quiso, pues, dar una especie de cátedra dentro de la audiencia, ¿no? Diciendo, bueno, parece que el señor abogado no conoce la doctrina americana, que prescribe, pues, que este tipo de casos son casos conocidos como casos duros. Y los casos duros recién van a acreditarse, o sea, en su supuesto fáctico, en el juicio, pues, ¿no? Recién se va a probar en el juicio. Y yo le dije, bueno, mi réplica, pues, ¿no? Nosotros apreciamos la intención, ¿no?, o la actitud del Ministerio Público por constantemente actualizarse en las nuevas doctrinas y tendencias jurídicas, no solamente nacionales, sino del extranjero, pero estamos en el Perú. Y aquí existe un recurso de nulidad 956-2011 de Ucayali que le obliga, no le faculta, le obliga al señor fiscal a circunscribirse a los criterios de imputación necesaria. Consecuentemente, el señor fiscal me tiene que decir con detalle qué sucedió, cómo sucedió, dónde sucedió y cuándo sucedió. Y no lo ha hecho. Y no lo ha hecho. Por lo tanto, la presente acusación, y nos reiteramos en lo solicitado en el escrito de observaciones formales, debe ser devuelta para su corrección, pues, ¿no? A lo que finalmente la fiscalía lo que dijo, pues, es, bueno, la fiscalía no le cree a tu patrocinado, pues. Bueno, no se trata de que me crea o no finalmente, de lo que se trata es de que haga su trabajo, porque finalmente la fiscalía es titular de la acción penal y tiene que investigar, ¿no?, hechos de cargo y de descargo, porque se supone, y este es un paradigma constitucional, que la persona es inocente y debe ser investigada como inocente hasta que se halle algo en su contra, hasta que se demuestre lo contrario, ¿no?
Entonces no se trata de que le crea o no mi patrocinado, acá se trata de desvirtuar la presunción de inocencia y no de otra cosa. Y aquí, por ejemplo, podemos encontrar situaciones dogmáticas, doctrinarias, como el principio o la teoría de la imputación objetiva, volviendo al tema o al ejemplo de este taxista que finalmente hace la carrera a estos ladrones que estaban huyendo de la escena del crimen, ¿no? Ahí, por ejemplo, no cabe imputación a mi patrocinado por cuanto mi patrocinado no causó una transgresión al riesgo permitido. La función de mi patrocinado era hacer taxi, no de comprobar si es que cada persona que se sube a su vehículo efectivamente es o no un delincuente huyendo de la escena del crimen. Él no ha transgredido el riesgo permitido. Es decir, que su accionar no ha generado más riesgo, ¿no?, para la sociedad y para la comisión de delito. Si quitamos a mi patrocinado de la ecuación, probablemente la persona le siga el servicio de taxi. Entonces, consecuentemente, la actitud y la sola acción de mi patrocinado de movilizarlos no transgrede el riesgo permitido. Y segundo, tenemos, por ejemplo, esto a partir, ¿no?, de la teoría de la imputación objetiva, tenemos que, a partir del principio de confianza, tampoco cabe imputación, porque él entiende que persona que viene a tomar sus servicios es una persona común y corriente que quiere un traslado. Y no va a estar pendiente de si son personas huyendo o no de la escena del crimen. Esa no es su función. Esa no es responsabilidad social de mi patrocinado. Todas estas premisas se encuentran incorporadas dentro de la teoría de la imputación objetiva. Muy interesante, muy útil, ¿no? Y esta, pues, imputación objetiva es la búsqueda constante de este famoso nexo causal, ¿no?, que por mucho tiempo fue tomado como la condición sine qua non. Dicho en otras palabras, sin la cual no podría haberse realizado el delito. Entonces, esto conlleva a que la condición sine qua non sea aquello que si lo sacamos de la ecuación del hecho, ya no se traduce el delito, ya no se comete el delito, ¿no? Este condicionamiento de causa y efecto, vestigio de la teoría dogmática del derecho penal, ¿no?, que se complementa con la teoría finalista, que es aquella que estudia, pues, justamente el objetivo, la finalidad, el accionar de la persona con respecto al hecho. Porque si tomamos vagamente causa y efecto, mi patrocinado, pues, estaría sentenciado por complicidad primaria. Pero si hablamos ya de la teoría finalista en razón de la teoría de la imputación objetiva a partir del principio de riesgo permitido, ¿no?, y del principio de confianza, mi patrocinado no tenía por qué saber qué estaban realizando estas personas. Esa es la real situación. Entonces, al día de hoy, la condición sine qua non tiene una doble dimensión también, que es la de causalismo, ¿no?, causa y efecto, sin mayor valoración de los elementos circundantes, y la teoría finalista, que es aquella que menciona que esta causa y efecto, pues, debe tener un conocimiento respecto del objetivo a perseguir por parte de la gente, y no simplemente, pues, hacer un ejercicio de causa y efecto cual analogía lógica, ¿no?, de regla de signos se refiere, pues, ¿no? Así es, pues, señores, esto es todo lo que tengo que comentarles el día de hoy respecto de la sesión pasada y la sesión faltante. Con respecto a la teoría del delito, hemos tocado temas que ustedes ya conocían, por supuesto que sí,
hemos probablemente puntualizado y ahondado en algunas situaciones que probablemente solamente hacían falta de refrescar y hemos explicado, pues, con ejemplos, creo yo, de qué forma se ve traducido en la realidad, pues, estas instituciones básicas del derecho penal, que para mejor entendimiento lo hemos tenido que llevar al ámbito del derecho objetivo, pues, no procesal penal, porque ya lo decíamos, la dogmática penal hace bastante tiempo se ha trazado como un reto y un objetivo hacer que este estudio, este análisis del derecho penal, ¿no? A través de esta sistematización de normas, reglas y criterios, haya justificación en la práctica, porque la dogmática penal no se quiere quedar en el ámbito especulativo, en el ámbito prejuicioso de la prescripción de normas en función de hecho típico, bien jurídico vulnerado y sanción a imponer, pues, ¿no? Sino que necesariamente tiene que hallar una reivindicación en la práctica. Y en función de eso han surgido más y más teorías, principios, y a partir de eso se ha generado, pues, una jurisprudencia de carácter vinculante, la que también hemos mencionado en la presente sesión. Para finalizar, quisiera saber si existe alguna pregunta, por favor. Como les digo a mis alumnos, si es que no hay preguntas es porque o se ha entendido todo o no se ha entendido nada. Tengo la esperanza de que se haya entendido todo, ¿no? ¿No? Y si en todo caso existen preguntas, con toda confianza, pueden trasladarlas pues, a través del grupo del diplomado para que sean resueltas de forma diferida. Bueno, muchachos, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Recuerden que la siguiente sesión del diplomado es para este día viernes, a la misma hora y por el mismo canal de Google Meet. ¿Sí? Muy buenas noches, hasta luego.